Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, la cosecha final, predicando la palabra de Dios. ¿Cuántas venidas hay de nuestro amado Señor Jesucristo? La primera venida, su nacimiento. Nació en Israel, en Belén de Judea, en un pueblo muy pequeño, insignificante. Ahí nació Jesucristo, humildemente, en un pesebre, porque no había lugar para él. En su primera venida, el Señor Jesucristo vino manso y humilde, como cordero, para servir, no para ser servido. Pero en su segunda venida vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser ungido en Israel, y gobernará al mundo con vara de hierro. Por 1000 años, Jerusalén será capital del mundo. Ahora, muchos confunden que Cristo no pondrá sus pies sobre la tierra, solamente vendrá hasta el aire, y allí nosotros recibiremos al Señor en las nubes. Aunque esto es cierto, aclararé en un momento. Yo mismo aprendí esto de mi padre. Me dijo, el Señor Jesucristo ya no vendrá a la tierra, vendrá solamente hasta el espacio, hasta las nubes, y se los llevará a sus hijos. Bueno, todo cristiano está esperando el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento, el Señor vendrá hasta las nubes, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. En el arrebatamiento, nadie va a poder ver a Jesucristo, porque es en un abrir y cesar de ojos. Primera Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto, nada más y nada menos, es el arrebatamiento de las primicias de la iglesia. No es otra cosa. Note ese pasaje. El arrebatamiento se producirá con un terremoto mundial, no hay otra. El Señor se los llevará a sus hijos con ese temblor mundial que sacudirá todo el planeta Tierra. No podrán escapar. Caerán ciudades, puentes, caerán edificios. Así está escrito en la palabra poderosa del Señor. Eso es el arrebatamiento y nada más. Ahora, su segunda venida, ¿cuándo? Se producirá al final de los 7 años, contando desde el primer día de paz y seguridad. A partir de ese día, corren los días, corren los 7 años en el calendario de Dios. Tienes que leer la Biblia, tienes que estudiar, tienes que pedir revelación del Señor para que puedas entender las profecías. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Así dice el Señor en su palabra. Segunda Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos claramente en la palabra de Dios de los 7 años, también de los 3 años y medio. Leamos, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es 7 años, día por año. La Biblia está llena de días, de años, de meses. Se contará desde el primer día de paz y seguridad, y para esto tienes que estar atento. Tienes que estar velando, porque el Señor dice en su palabra: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, cuándo vendrá el padre de familia. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir,
velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Velad, entonces velar significa estar atento, esperando aquel día hasta que el día esclarezca. Segunda Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Señor estará viniendo en su caballo blanco, como dice en Apocalipsis. He aquí, salió un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él vendrá con sus huestes espirituales para tomar venganza en el Armagedón. Y para pisar en el lagar de la ira de Dios. Aquel día será la batalla que jamás haya sucedido en la historia de la humanidad. La Biblia dice, la sangre de ellos llegará hasta los frenos de los caballos. Esto es 1,80 centímetros. Jesús pondrá sus pies al monte de los olivos, al frente de Jerusalén. Así dice la Escritura. Inclusive avisa el lugar. Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. Eso es su segunda venida. Y no como otros piensan que Jesucristo vendrá solamente hasta el aire y nada más. Primeramente el arrebatamiento, que vendrá Jesús hasta las nubes, se los llevará a sus hijos. Y la segunda venida se producirá al final de los 7 años. Pondrá sus pies en el monte de los olivos. Esto está escrito en el libro de Zacarías. Leamos. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿De quién? Sus pies de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es el gran terremoto mundial con la segunda venida de Cristo. Ahora conoces la palabra de Dios. Esperamos el arrebatamiento y luego vendrá al Armagedón. Y en su venida el Señor apresará a la bestia y al falso profeta que habían engañado a la humanidad y arrojará al abismo, al lago de fuego, vivos. Así está escrito en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias por haberme oído. Buscad a Dios entre tanto que puede ser hallado. Tocad a la puerta y se les abrirá. Huyan delante de ti, mas los justos celebrarán. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, la cosecha final, predicando la palabra de Dios.